Muy buenas noches, sean bienvenidos a la sesión reglamentaria virtual organizada por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Soy el doctor André Felipe Copete y tengo el gusto de coordinar y de presentar en esta sesión a la doctora Pamela Correa Loya, médica radióloga, la cual cuenta con un diplomado en imagen del sistema musculoesquelético en CT Scanner, avalado por la UNAM, y actualmente es residente de reciente ingreso a la alta especialidad en imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología, INCAM. Hoy presentará el tema de lesión Bankart, carril glenoideo e intervalo Hill-Sachs, on-track, off-track. Gracias, doctora, y a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Adelante, doctora, puede iniciar con su plática. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Pamela Corrales y esta noche les voy a hablar de la lesión de Bankart, cómo calcular el carril glenoideo y el intervalo de Hill-Sachs. Los objetivos de esta plática van a ser recordar los patrones de lesión del labrum glenoideo antero-inferior, conocido como lesión de Bankart y sus variantes. También vamos a evaluar las lesiones bipolares, que más adelante mencionaremos cuáles son, por el método on-track u off-track. Vamos a calcular el carril glenoideo, vamos a medir el intervalo de Hill-Sachs y precisamente vamos a categorizar estas lesiones en on-track u off-track, lo cual va a tener una repercusión muy importante para elegir el tratamiento adecuado de nuestro paciente. Antes que nada, vamos a recordar cómo tenemos que dividir el labrum glenoideo. Si lo vemos de frente, hay varias formas de dividirlo, pero la más común es la que tenemos aquí primero. Esto lo estamos dividiendo como si estuviéramos viendo el reloj de frente, recordando que la coracoide siempre nos va a marcar la porción anterior. Entonces, tenemos el radio de las 12, siempre las 3 van a ser anterior, las 6 van a ser inferior y las 9 posterior. Entonces, nos vamos a ubicar en la lesión de Bankart, precisamente en aquella que afecta el labrum antero-inferior, es decir, lo que está localizado entre zona horaria entre 3 y 6. Como les comentaba, pues hay otras clasificaciones, otras maneras de dividir el labrum, pero la que vamos a usar y la que creo que todos usamos más comúnmente es esta de acá. No podríamos hablar de lesión de Bankart si no definimos qué es esta inestabilidad y estabilidad. Como inestabilidad, se va a definir como tal la situación en la que las estructuras de soporte no puedan evitar el desplazamiento anormal de la cabeza humeral, condicionando una subluxación, luxación o limitación de la actividad del paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser estas estructuras de soporte que tenemos que conocer? Bueno, la estabilidad va a estar dada por cuestiones dinámicas, cuestiones estáticas, y también tiene que ver la presión intraarticular, que se mantiene como una presión negativa. También aquí hay otra definición que es la coaptación. Les voy a explicar un poquito rápidamente en qué consiste cada tipo de estabilidad. La estabilidad estática siempre va a estar determinada por las superficies óseas y también por la cuestión de ligamentos, y aquí también interviene el labrum. Mientras que la dinámica va a estar determinada por los músculos. Predominantemente aquí hablamos de los músculos que componen al mango rotador. La presión intraarticular deberá mantenerse siempre negativa, lo que permite que realmente permanezcan unidas estas dos superficies. En esta articulación tenemos algo muy relevante, que es que la cabeza humeral es muy grande respecto a la glenoides. Ocupa más o menos o representa más o menos un cuarto de la superficie total. Entonces, esto lo convierte en una articulación que, aunque es muy móvil, de hecho, la más móvil del cuerpo, pues realmente también le condiciona un mayor riesgo precisamente para la inestabilidad. Y lo que les platicaba de la coaptación es otro factor importante. Esa va a estar determinada por los músculos propios del manguito, pero también intervienen otros músculos externos como son el tríceps, el bíceps, incluso el deltoides, y esto lo que hace es hacer que la articulación, que la cabeza humeral permanezca unida a la glenoides sin desplazarse hacia adelante o hacia abajo.
Entonces, todos estos factores son muy importantes. Tomando en cuenta esto, pues hay que recordar que la lesión de Bankart propiamente lo que va a hacer es, normalmente se produce debido a una luxación anterior. Sabemos que las luxaciones anteriores son por mucho las más frecuentes, ocurren hasta en el 95% y pues casi siempre va a ser de origen traumática. Recordemos que las inestabilidades del hombro se dividen en varios grupos que se abrevian con estos acrónimos que nos permiten precisamente distinguir las características clínicas del paciente o lo que está condicionando la inestabilidad. En este caso, pues tenemos que el acrónimo TUBS nos habla de una inestabilidad que es traumática, unidireccional, precisamente asociada a la presencia de un Bankart y que es normalmente quirúrgica, que requiere un tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos este tipo de lesiones, por el mecanismo propio de la luxación anterior, que sabemos que se va a desplazar anteromedial, se va a lesionar el labrum anteroinferior y la porción, va a ocurrir una fractura compresión de la cabeza humeral en la porción posterolateral y superior. Entonces, esto lo más común es que sea por un trauma, como ya les había platicado, que sea traumática, suele verse en pacientes jóvenes o deportistas, pero no podemos descartar totalmente la posibilidad de un microtrauma repetido. Esto ocurre precisamente también en pacientes que realizan alguna actividad repetitiva con los brazos sobre la cabeza. Y aquí también es bien importante que tomemos en cuenta que este tipo de lesiones tiene un alto grado de recurrencia. Y ahorita lo vamos a ver en porcentajes, pero conforme ocurren más luxaciones, más predisposición a seguirse luxando. Y también ocurre este fenómeno que con cada luxación cada vez se requiere menos fuerza para que la articulación se luxe. Siempre también es bien importante que descartemos lesiones asociadas. No solo nos vamos a enfocar en una probable lesión de Bankart al ver la luxación anterior, sino que también tenemos que descartar otro tipo de lesiones del labrum, es decir, por ejemplo, una extensión superior de una lesión de Bankart, que sería un SLAP tipo 5, o incluso lesiones del mango rotador. Aquí, por el mecanismo de lesión, siempre tenemos que revisar muy bien al músculo subescapular. Entonces, como les platicaba, vamos a hablar un poquito de números para saber con qué estamos tratando realmente. La lesión de Bankart es la lesión más común. Representa, más bien, cuando tenemos una luxación, tenemos un 95% de posibilidades de tener una lesión de Bankart. Y conforme tenemos luxaciones recurrentes, este porcentaje se incrementa hasta el 99%. Ahora, a pesar de que no siempre va asociada a una lesión de Hill-Sachs, es común que vayan juntas, ¿no? Hasta en un 75 a 100% de los pacientes. Incluso hay bibliografía que dice que 4 de cada 5 de los pacientes que tienen un Bankart tienen un Hill-Sachs también. Entonces, a la presencia conjunta de estas dos lesiones es lo que vamos a conocer como lesión bipolar. También podemos tener lesiones unipolares cuando solo se presenta una de las dos, ya sea el Bankart o la lesión de Hill-Sachs. Entonces, hablando de la prevalencia también de la lesión de Hill-Sachs, tenemos que cuando ocurre la primera luxación, tenemos un 65 a un 67% de riesgo de desarrollar un Hill-Sachs, mientras que con cada luxación recurrente este porcentaje se incrementa hasta un 93%. También aquí va a ser más frecuente en el sexo masculino, suelen ser hombres jóvenes y la relación aquí es que se ha visto que hasta en un 83% de los pacientes menores de 20 años se desarrolla la lesión, mientras que en pacientes mayores de 40 años solo el 16% la desarrolla. Es una lesión que también va muy asociada a la edad y a la actividad del paciente. Ya lo veremos también más adelante porque van a ser factores que incluso, sobre todo la actividad del paciente, que incluso influyan en la decisión terapéutica. Ahora, ¿cuáles son los métodos de imagen que nosotros podemos utilizar para valorar una inestabilidad anterior?
Realmente todos, pero cada uno va a aportar hallazgos característicos y sirven para ciertas cosas. Hay proyecciones específicas destinadas para evaluar concretamente, buscar la posibilidad de un Hill-Sachs o de una lesión de Bankart. En este caso, por ejemplo, la rotación interna hace que sea más evidente la lesión y tenemos la proyección axial también y otras especiales, ¿no?, para detectarlas. Pero sabemos que esto no va a ser todo. Necesitamos siempre complementar con otros métodos de imagen. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos la tomografía en 2D y 3D, que nos va a permitir caracterizar muy bien, sobre todo cuando hay presencia de un fragmento óseo, de una fractura, un Bankart óseo como tal. Tenemos la artroresonancia, que no es muy común en nuestro medio, pero en otros medios sí lo es, y es muy utilizada cuando el paciente tiene alguna contraindicación para entrar a la resonancia o incluso solamente por claustrofobia. También nos ayuda a valorar muy bien todo el componente óseo y el contraste nos permite valorar incluso la presencia de desgarros del labrum o lesiones del cartílago. Respecto a la resonancia, pues sabemos que es el estándar, sobre todo si lo que estamos buscando evaluar es labrum, los músculos, los ligamentos, y pues va a ser lo de elección, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Normalmente, aunque también tenemos a disposición la artroresonancia, normalmente no la necesitamos. Y esto es debido a que cuando hacemos la resonancia en el periodo agudo, cuando el paciente se acaba de luxar, tenemos el contraste natural que nos proporciona el derrame. Entonces, si lo hacemos durante la primera semana, normalmente no vamos a necesitar la administración de un contraste ni someter al paciente a un procedimiento invasivo. Si por alguna razón tenemos que llegar a ella, bueno, pues también es una excelente opción para valorar lesiones del labrum, cartílago y ligamentos, ¿sale? Ahora, es importante que recordemos que no existe únicamente la lesión de Bankart, que precisamente hay variantes y que se llaman patrones de lesión. Todas se caracterizan por afectar el labrum anteroinferior y las diferencias pues las vamos a ir viendo poco a poco. Las vamos a repasar de manera rápida, solamente para recordar los puntos clave que nos van a hacer distinguir, por ejemplo, un Bankart clásico de un óseo, un PRT SAPSA, etc. Entonces vamos a ir viendo de una por una. Vamos a recordar que la lesión de Bankart se le llama clásica o de tejido blando. Esta es la más común. Las características son que afecta el periósteo, como lo está señalando aquí la flecha. Suele ser en pacientes jóvenes, lo que hablábamos ahorita, menores de 30 años, que tienen un traumatismo y pues va a condicionar una inestabilidad glenohumeral porque predispone a luxaciones recurrentes, más frecuente en hombres, como ya habíamos dicho, y en un gran porcentaje asociada a lesión bipolar, es decir, que vaya acompañada de un Hill-Sachs. Esos pues son algunos ejemplos, algunas imágenes en corte transversal, todas son de resonancia magnética, donde podemos ver la imagen clásica con un desprendimiento del labrum glenoideo anteroinferior que involucra al periósteo. En estos dos casos lo podemos ver así. Y en este caso sí tenemos una artroresonancia donde también tenemos el fragmento libre ya desprendido con involucro del periósteo también, que son las características que nos van a hacer llamarlo un Bankart. La lesión de Perthes es menos frecuente y es menos común que se asocie después de una luxación, es decir, solo un 8% de los pacientes que tienen una luxación glenohumeral la desarrollan. Está muy asociada a microtrauma repetido y aquí las características que lo hacen diferente es que el fragmento del labrum, si se fijan aquí, no está desplazado y el periósteo y conserva su anclaje al periósteo. Entonces, esto es lo que lo caracteriza y lo hace llamarse un Perthes. Normalmente o puede llegar a ser asintomática y por lo tanto es difícil de diagnosticar, tanto en resonancia magnética como en artroscopía. Aquí tenemos que hacer uso de la posición de Haber, que es la abducción y la rotación externa, que lo que hace es tensar la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior y con eso podemos hacer evidente una lesión que está ahí, pero no es tan fácil de observar. Incluso por artroscopía puede pasar desapercibida.
Aquí tenemos unos ejemplos. Precisamente aquí podemos observar que ya la lesión era evidente. Sin embargo, con la maniobra de Haber la podemos hacer ostensible y entonces nos queda ya muy claro que es una lesión de Perthes porque respeta el periósteo. Este otro ejemplo no es algo tan frecuente porque de hecho es un Perthes reverso. Vamos a ver que vamos a llamar reverso cuando las lesiones son en espejo, ¿no? Normalmente un Perthes estamos hablando del labrum glenoideo antero inferior y aquí vamos a hablar del postero inferior. Y las mismas características de la lesión, únicamente que afecta otro cuadrante del labrum. Otra lesión es la que conocemos como ATSA. Esta es una lesión que suele ser más crónica. Normalmente dicen que es un Perthes que evolucionó a la cronicidad. Aquí el periósteo también está intacto. También tiene un porcentaje bajo de aparición en la primera luxación, pero al igual que otras muchas de las lesiones que ya hemos mencionado, la incidencia aumenta conforme aumentan el número de luxaciones. Y también puede llegar a ser difícil de ver, sobre todo si no hay un derrame articular. También nos ayudamos o nos apoyamos de la artorresonancia y también de la posición de Haber para hacerla evidente. Esta lesión se caracteriza, si se fijan, por el dato inicial va a ser que vamos a ver que obviamente no hay labrum glenoideo antero inferior y además lo veremos desplazado hacia medial. Entonces, esto es lo característico de la lesión, el desplazamiento que respeta el periósteo y lo que les platicaba, tiene mal pronóstico, está asociado hasta incluso con doble falla, incluso tras la artroscopía. Y estos son ejemplos de este tipo de lesión, donde incluso en esta que es una lesión ya más crónica, podemos ver ya una imagen nodular que ocupa el espacio del labrum antero inferior y también aquí es común, suelen referir que incluso por artroscopía puede, como ocupa el espacio y está nodular, puede simular que el labrum está íntegro, está intacto, pero no es así. Entonces lo más importante es ver este desplazamiento, que lo podemos ver en todos los planos, es mucho más evidente en el plano axial. Otro tipo de lesión es la lesión del cartílago y esa es rara también, suele verse en atletas y a veces los pacientes con este tipo de lesión no acuden precisamente por la inestabilidad, sino más bien por un dolor persistente. Hay que tomar en cuenta que como es la lesión del cartílago, podemos tener cuerpos libres intraarticulares y pues aquí también va a ser de mucha ayuda la artorresonancia, tiene mayor sensibilidad. Aquí lo que tenemos que encontrar es precisamente la disrupción, la delaminación, la lesión como tal, la fibrilación del cartílago y entonces ver que a veces obviamente esta lesión va a estar asociada también a otra de las que ya mencionamos, pero el detectar el compromiso del cartílago va a ser muy importante porque, sobre todo si es un paciente joven, va a tener una repercusión en un desarrollo quizá temprano de una osteoartrosis. Entonces, es muy, muy importante detectar, ¿sale? Aquí tenemos ejemplos precisamente de una lesión de GLAT, donde podemos ver la afección justo en la unión condrolabral posterior y que asociado a esto también tenemos la formación de un quiste subcondral. Este paciente le hicieron una maniobra de Haber, se logró definir muy bien la lesión, sin embargo, pues no se sometió a ningún tratamiento. 2 años y medio después, él acude nuevamente y en un estudio de control obtenido también en una secuencia en posición de Haber, podemos ver cómo esta lesión pues evolucionó, progresó, incluso tenemos un fragmento condral libre y pues acá en este otro ejemplo también podemos observar cómo falta totalmente y una pérdida de espesor completo del recubrimiento condral a este nivel. Otras lesiones que quizá no son tan frecuentes, pero por lo mismo tenemos que sospechar y siempre evaluar para que no
se nos vaya el diagnóstico es la lesión del ligamento glenohumeral inferior, sobre todo de la banda anterior, ¿no? Porque es la que justamente va a tener la inserción en común o muy cercana al labrum anteroinferior. Entonces, esta es la visualización normal, es decir, cómo vemos una banda normal con su inserción glenoidea y con su inserción humeral. Y esta morfología en U es lo que debemos de ver. Esto es lo normal. Cuando el ligamento está lesionado, lo que vamos a poder observar es que hay disrupción de uno de los extremos, ya sea del humeral, como es este caso, que sería una lesión de Hagel, o la disrupción de su componente glenoideo, que sería como este ejemplo. Y lo más común, lo más frecuente, aquí lo vemos en los porcentajes, es que sea la disrupción del componente glenoideo. También vamos a hablar, bueno, ya les había platicado un poquito, que existen las lesiones reversas, y esto es cuando afectan en espejo. En este caso, vamos a tener la lesión del labrum posterior inferior, y siempre hay que describirlo en zona horaria. Recuerden que lo veíamos desde el principio. Y es igualita a una lesión de Bankart, pero va a afectar el labrum posterior inferior. Y igual afecta el periósteo. También puede tener un componente óseo y puede tener una lesión de Hill-Sachs reversa también. Esta va a estar asociada a una luxación glenohumeral posterior, que sabemos que no es pues lo más frecuente, se da en pacientes muy específicos. Y pues se va a asociar a laxitud, inestabilidad de la cápsula y el ligamento glenohumeral es inferior, sobre todo la banda posterior, y puede condicionar pues eso, la traslación posterior de la cabeza humeral. Hablando del Bankart óseo, y aquí pues va a ser donde nos vamos a detener y vamos a hablar de esto el resto de la plática, pues la diferencia es igualito a un Bankart, lo único es que se agrega el componente óseo, ¿no? Que afecta también la parte ósea de la glena. Y en estas imágenes podemos ver cómo incluso desde rayos X, cuando, obvio aquí es muy evidente porque el paciente todavía no hay una reducción, está luxado, y tenemos ya la irregularidad del margen glenoideo anteroinferior, vemos que incluso hay un fragmento óseo, y estas imágenes persisten posterior a la reducción de la luxación. Entonces ya aquí esto nos habla de que seguramente va a haber otras estructuras lesionadas y no solo los componentes óseos. Aquí vamos a ver unos ejemplos de lesiones pues clásicas, un Bankart óseo que podemos observar por resonancia. Tenemos 3 imágenes secuenciales bueno, las primeras son 2 en imágenes axiales secuenciales, donde lo que podemos observar es precisamente eso, ¿no? Es muy evidente el desprendimiento del labrum glenoideo anteroinferior, y en una secuencia sagital también lo podemos definir muy claramente. No siempre lo logramos ver tan bonito en otra secuencia. Normalmente la más representativa es la axial, pero aquí lo logramos definir muy bien. Perdón. Bueno, este era un videíto, pero no quiere avanzar. Aquí en este caso, que es una imagen en secuencia coronal, lo que les quiero poner es un Bankart óseo también, pero me gustó justo esta imagen para recordarles que siempre hay que evaluar los ligamentos, ¿no? No necesariamente van a estar avulsionados, puede haber una avulsión como tal del componente óseo también, y entonces, pues es eso, una lesión del ligamento con componente óseo, pero incluso puede estar lesionados, pueden tener una lesión grado 1, grado 2, sin necesidad de estar rotos completamente. Entonces siempre es importante revisarlos. Este es otro paciente donde podemos ver un Bankart óseo también. Aquí se utilizó una secuencia Propeller por dificultad para realizar el estudio, por movimiento de la paciente, y a pesar de que el estudio realmente era diagnóstico, siempre, en la mayoría de las veces, preferimos complementarlo con tomografía para hacer las mediciones y para tener una mejor valoración del componente óseo. Entonces fue lo que se hizo en este caso, y tenemos entonces la medición de la
de la lesión del fragmento antero-inferior. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es muy lindo también porque tenemos igual 2 imágenes axiales secuenciales con saturación grasa, donde podemos ver precisamente la disrupción del labrum glenoideo, pero posterior inferior. Entonces, esto es un Bankart óseo reverso, tiene componente óseo, además del componente de capsular y perióstico, y también lo podemos definir muy bien en la secuencia sagital. Bueno, entonces aquí vamos a detenernos un poquito. Son cosas que ya platicamos, pero es necesario retomar para entender la importancia de este tema, la importancia de que nosotros aprendamos a hacer esta cuantificación y podamos darle estas herramientas al traumatólogo para que decida un tratamiento. Entonces, ya hablamos la lesión de Bankart, ya hablamos de la lesión de Hill-Sachs y vamos a ver que la lesión de Bankart, cuando tenemos una pérdida, hablando aquí de pérdida ósea, de aproximadamente entre el 20 y el 25%, tenemos que es un factor de riesgo para el fracaso quirúrgico. Igual la lesión de Hill-Sachs, cuando tenemos una lesión con pérdida mayor del 20%, también es un factor de riesgo para recurrencias, hablando de recurrencias de luxaciones, para luxaciones repetidas. Y esto que vamos a platicar, pues no es algo nuevo, se ha estudiado desde hace muchos años, desde el año 2000 empezamos a hablar de esto, y esto fue porque se empezaron a dar cuenta que los pacientes que eran sometidos a artroscopía por una lesión de Bankart, pues no todos tenían una evolución favorable. Y entonces la pregunta es ¿por qué hay falla artroscópica en los pacientes que se repara una lesión de Bankart? Y esto precisamente puede deberse a pérdidas óseas que no estemos valorando adecuadamente, tanto glenoideas como humerales. Entonces, para el año 2000, describieron por primera vez este concepto que se llama una lesión que engancha o que no engancha. Esto se refiere, más que nada fue un concepto, fue algo que se describió por artroscopía. Cuando el paciente está en quirófano, se realizan las maniobras, se moviliza para determinar si una lesión bipolar, es decir, si el paciente tiene un Bankart y también tiene una lesión de Hill-Sachs, si esta lesión hace que cuando el paciente forzamos, más que forzar, es el límite del movimiento, es decir, la posición de Haber como tal, que es una abducción y rotación externa, digamos que ya es una posición que está en el límite de nuestros arcos de movimiento, no es una posición como natural, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, es la posición que toman los lanzadores de béisbol cuando van a hacer el lanzamiento y entre otros deportes, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que en esta posición es la que vamos a tener como base porque es donde puede ocurrir realmente que estas dos lesiones se enganchen. Es decir, tenemos dos lesiones, una en cada superficie articular, que bajo ciertas condiciones y sometidos a un movimiento límite, tienen la posibilidad de engancharse, esto es, de quedarse atoradas como tal y condicionar una subluxación o una luxación de la articulación. Y entonces, como les platicaba, esto realmente fue descrito en artroscopía. Cuando tenemos un paciente anestesiado, probablemente dormido, además de esto, pues con una lesión que ya condiciona una inestabilidad del hombro, y entonces lo que fue criticado aquí, sigue siendo criticado, pues es que no es la mejor manera ni las mejores condiciones de evaluar a este tipo de pacientes, porque no tenemos, ya está la articulación inestable y no tenemos el componente muscular. Entonces, lo más probable es que si lo evaluamos artroscópicamente solamente, estemos sobreestimando las lesiones que enganchan. Ahorita, a lo mejor, de pronto tantos términos pueden ser un poco confusos, pero verán que un poquito más adelante vamos a especificar cada uno de ellos. Para el 2007 surge la teoría del carril glenoideo precisamente como una forma de determinar
este tipo de lesiones, este tipo de riesgo, pero pues que no fuera, que fuera antes de lo quirúrgico, ¿no? Que no fuese invasivo, por decirlo así. Entonces, Yamamoto, él hizo investigaciones en cadáveres y pues empezó a utilizar este término, que es el carril glenoideo o glenoid tract, como también lo van a escuchar. Y esto es importante grabarnos este número, que el carril glenoideo representa el 83% de la superficie glenoidea. Ahorita con los ejemplos lo vamos a entender mucho mejor. Para el 2013, entonces hubo quien empezó a mezclar estos dos conceptos, es decir, cómo se relacionan las lesiones que artroscópicamente enganchan o no enganchan y las lesiones que medimos por el carril glenoideo. Esto es tan relevante que ha habido muchas investigaciones respecto a el impacto realmente de determinar si una lesión tiene riesgo o no de engancharse. Entonces, aquí vemos dos de las investigaciones que se han hecho donde se ha determinado que efectivamente los pacientes que tienen lesiones con riesgo de engancharse, es decir, de quedarse atoradas y de subluxarse o luxarse, tienen un 33% de recidiva, ¿no? De recurrencia o reluxaciones, mientras que las lesiones que no tienen ese riesgo, pues se queda el porcentaje muy bajito. Igual en otro estudio, vieron que las lesiones que se categorizaron como off-track o que se enganchan tienen un 75% de recurrencias, mientras que las que no enganchan tienen un 8%. Y ya en la próxima diapo vamos a entender mejor estos conceptos. Entonces, ¿qué es el famoso carril glenoideo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué significa? ¿O qué información realmente nos está aportando? Bueno, lo que les platicaba es que Yamamoto hizo esta investigación en cadáveres. Entonces, él determinó que el famoso carril glenoideo, es el área de contacto entre la cabeza humeral y la glenoides durante la abducción y la rotación externa, precisamente en esta posición de Haber de la que ya platicábamos. Y que este contacto entre las dos superficies va cambiando con los diferentes grados de abducción. ¿A qué me refiero con esto? Ya con estas imágenes va a ser más claro. Este carril se va moviendo conforme nosotros vamos abduciendo el brazo, es decir, va cambiando de una posición inferomedial con abducción de 0 grados, luego posteriormente a los 30 grados, a una posición superomedial cuando nuestro brazo está en una abducción de 90 grados. Y este es precisamente un espécimen donde lo que estamos observando es el trazo de esa área, ¿no? Cómo determinó que esta es el área que se conoce como tal como carril glenoideo. Ahora, si aquí estamos viendo una reconstrucción en 3D y podemos ver precisamente cómo se va formando ese carril, y una vez que lo medimos, porque fue lo que él hizo en sus experimentos, se dio cuenta que esta medición representaba el 83% de la superficie glenoidea normal. Entonces, aquí es donde está la relación muy importante que vamos a seguir manejando pues los siguientes minutos. Perdón. Entonces, esto es bien importante que lo grabemos. El glenoid tract o carril glenoideo es el 83% de la superficie glenoidea normal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sacamos un carril glenoideo? Pues precisamente multiplicándolo por 0.83. Ahora, ¿qué es el método on-track, off-track? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, aquí nos referimos a una lesión. Estamos hablando que puede haber una lesión bipolar o no, no necesariamente. Podemos tener una lesión de Hill-Sachs muy extensa con una glenoides normal, o podemos tener una glenoides con una lesión también extensa. Entonces, si las dos son extensas, va a haber mucho más riesgo que enganchan. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo traducimos? Bueno, si nuestra lesión de Hill-Sachs la medimos, ahorita vamos a revisar cómo también, al momento de medirla, nuestra lesión es menor que el cálculo de nuestro carril glenoideo,
entonces vamos a poder determinar que esta es una lesión que es un on-track, es decir, que no engancha, que no tiene riesgo de engancharse en la posición de máxima rotación externa y abducción, y entonces la categorizaríamos como una lesión on-track. Una analogía que es como buena y representativa es precisamente la de un carro que sigue su vía, ¿no? que mantiene su camino. Esa sería una lesión on-track. Ahora hablando de lo contrario, que son las lesiones off-track, pues estamos hablando de una lesión en donde el Hill-Sachs es tan extenso o tan grande que se extiende medialmente sobre el margen del carril, sobre el margen medial del carril glenoideo. Entonces, esto va a condicionar que haya un riesgo de que estas lesiones, cuando estemos en esa posición de rotación externa y abducción, se enganchen y por lo tanto sea un factor de riesgo para que la articulación se subluxe o se luxe. Igual tenemos nuestra analogía con un carro que en este caso se sale del camino, ¿no? Se sale del riel. Y entonces, lo que se ha determinado en varios estudios, pues es que el método on-track, off-track tiene un valor predictivo positivo para poder establecer la recurrencia de las lesiones de un 75% versus un 43% si solo tomamos en cuenta el déficit óseo glenoideo. Históricamente le damos más peso a esto, es decir, medíamos cuánto huesito nos falta de la glenoides y el 20% también se ha establecido en el transcurso de los años y de los estudios como que es un déficit glenoideo importante, relevante, pero aquí lo que nos están diciendo es que no solo debemos de valorar el déficit de la glenoides, sino también el componente de Hill-Sachs. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unos ejercicios para tratar de que esto realmente quede claro, que lo aprendan a calcular y sobre todo que lo pongan en práctica para que den información adicional a sus traumatólogos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a aprender a calcular el carril glenoideo, vamos a calcular el intervalo de Hill-Sachs, que no es lo mismo que la lesión, casi lo mismo, pero no, porque está conformado por la sumatoria de la lesión de Hill-Sachs más lo que mide el puente óseo. El puente óseo va a ser solo la distancia que hay desde el margen más lateral de la lesión de Hill-Sachs hasta la inserción del mango rotador. Entonces, aquí va a ser variable porque a veces la lesión de Hill-Sachs es tan extensa que llega hasta la inserción del mango rotador. Entonces, a veces va a ser el mismo valor porque realmente no va a haber un puente óseo. Y pues finalmente vamos a aprender a categorizar en on-track u off-track y cómo lo vamos a hacer o cuál método de estudio es mejor. La verdad es que aquí no hay un consenso. Hay muchos estudios y lo más pedido, realmente en mi experiencia, lo que he visto que más piden los traumatólogos es calcularlo en una tomografía, en una reconstrucción 3D de tomografía. Pero estos mismos estudios nos dicen que no hay diferencia estadísticamente significativa con calcularlo, por ejemplo, en una imagen 2D de tomografía o calcularlo, incluso hay estudios que ya lo están haciendo por resonancia, con reconstrucciones 3D de resonancia, y han visto que no hay una diferencia significativa. Por lo tanto, aunque aún no hay un consenso, podríamos decir que aunque esto es lo más utilizado, realmente lo podemos calcular por diferentes métodos. Y aquí va a ser también importante, por ejemplo, el calcularlo por resonancia tendría la ventaja que no tendríamos que someter al paciente a otro estudio, que con el mismo estudio podríamos evaluar tanto el componente de óseo como los cálculos de la lesión y a la vez evaluar pues lo que valoramos en una resonancia convencional, como son tendones, el labrum, etc. O sea, lo haríamos en un solo estudio. Esa es la ventaja. Ahora les voy a platicar otra cosa. Normalmente hacemos esta cuantificación comparando con el hombro contralateral. Ahorita ya van las diapositivas que explican eso. Pero esa sería, por ejemplo, una desventaja con la resonancia, porque la tomografía, pues sabemos que es una adquisición rápida. En el mismo momento adquirimos los dos hombros para hacer el comparativo y entonces
la resonancia, pues ahí está la desventaja, ¿no? Tendríamos que adquirir quizá por lo menos una secuencia del hombro contralateral para poder hacer las mediciones dependiendo del método que vayamos a usar. Ahorita lo vamos a ver. Esto, antes de entrar a los cálculos, es importante recordar que una lesión de un defecto o déficit glenoideo no siempre proviene como tal de una lesión de Bankart. En la fase aguda puede que así sea, que veamos una fractura como tal y la lesión de Bankart, pero también podemos tener una fase crónica donde o se reabsorbió ya el trazo de fractura o a lo mejor inició como un déficit óseo muy chiquito, pero conforme se ha perdido la congruencia articular y se ha entrado en un desequilibrio mecánico de la articulación, pues se va perdiendo también la reserva ósea. Y entonces no siempre esperen ver el fragmento para poder hacer los cálculos, ¿no? Aquí es donde viene la importancia de ver el hombro contralateral para poder saber cuánto mide la glenoides que está sana. Y pues vamos a ver los dos métodos más frecuentes con los que lo calculamos. Aquí lo importante es que sin importar si es aguda o crónica, esto va a terminar en lo mismo, ¿no? En una inestabilidad, una luxación recurrente y el compromiso funcional. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a ver cómo se calcula como tal. Vamos a empezar calculando el déficit glenoideo y esto es lo que les platicaba. Si se fijan, son reconstrucciones 3D de tomografía y nuestra meta aquí va a ser estimar la forma y el tamaño glenoideo original. Entonces, en este primer método que se llama también método PICO, lo que vamos a hacer es utilizar el hombro contralateral para poder saber qué es lo normal. Dice la bibliografía que debe haber una diferencia si el otro hombro está sano. También eso es muy importante. Si el otro hombro está enfermo también, pues este método no nos va a servir. Entonces, debe haber una diferencia más o menos del 1% entre un hombro y otro. Entonces, por eso lo podemos usar como un buen parámetro. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos dos pacientes y tenemos descrito cuál es el lado afectado y cuál es el lado sano, ¿no? O el lado contralateral. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el lado sano para establecer lo que debe de medir una glenoides normal, es decir, lo que debería medir esta en caso de que fuera sana, ¿no? Entonces, al comparar con el lateral, obtenemos el diámetro mayor de la glenoides sana y entonces a ese le vamos a denominar D. Y en este caso, en este ejercicio, pues la D son 25.6 milímetros. Entonces, ¿cómo obtenemos lo que mide, ¿no? El lado afectado? Entonces, cuando nos vamos a este lado, vemos que nos mide 19.7. Entonces, la diferencia entre 25.6 que mide el lado sano y los 19.7 que mide el lado enfermo nos establece cuánto es el déficit de la glenoides, ¿no? Del huesito. Entonces, aquí lo tenemos representado, que esto sería lo que nos falta, la diferencia entre la glenoides normal, 25.6, menos la patológica, nos dice que hay una pérdida ósea de 5.9 milímetros. Y a eso le vamos a denominar, para no confundirnos y para fines de aprender bien las fórmulas, el D pequeña, ¿ok? De minúscula. Entonces, vamos a ver la fórmula. Como tal, para calcular el déficit glenoideo, es muy sencillo, realmente es una regla de 3. Entonces, lo único que estamos haciendo es plantearnos que si el 25.6, los 25.6 milímetros son el 100%, entonces, ¿cuánto nos representa el 5.9? Y hacemos la regla de 3 y realmente esto nos arroja que estos 5.9 milímetros representan el 23% de la superficie glenoidea. Ahora sí, vamos a calcular nuestro carril glenoideo. Habíamos platicado que deberíamos, para sacarlo, multiplicábamos el diámetro de la glenoides por 0.83 por las razones que ya estuvimos platicando, pero aquí hay un detalle importante. Estamos determinando un carril glenoideo
del lado patológico que ya no mide los 25.6. Entonces, aquí lo que se hace es hacer la resta de lo que mide el lado sano menos lo que mide el lado afectado o patológico, y entonces ahora sí lo podemos multiplicar por el 0.83. Y esto pues ya nos da un resultado de 16.3. Entonces, este 16.3 va a ser nuestro carril glenoideo. Ahorita más adelante vamos a calcular la lesión de Hill-Sachs. Vamos a hacer otro ejercicio con otro método. Recuerden, este es el método PICO y lo que hace es comparar el lado sano con el lado enfermo. Entonces, forzosamente necesitamos adquirir imágenes del lado contralateral. Este otro método se llama círculo perfecto. Aquí no necesitamos el otro lado. Lo que hacemos es trazar un círculo cuyos márgenes coincidan perfectamente con el margen posterior e inferior de la glenoides. Y entonces lo que hacemos acá es asumir que toda esta sería la superficie glenoidea normal, y si hasta aquí llega la superficie glenoidea patológica, entonces asumimos que nos falta esta porción desde el margen anterior de la glenoides hasta el margen del círculo, que este es nuestro déficit glenoideo, ¿ok? Y entonces, igual bajo, ya ahora sí con estas mismas cifras que ya sacamos por otro método que se llama círculo perfecto, podemos hacer los mismos cálculos. Igual hacemos una regla de 3 y determinamos que los 2.9 milímetros que nos faltan representan el 11% de la superficie glenoidea, es decir, que estamos perdiendo ese porcentaje de huesito. Y ahora vamos a hacer igual nuestro cálculo del carril glenoideo. Volvemos a tomar nuestro valor de D, que asumimos que es hasta el margen anterior del círculo, lo que debería medir la glenoides, lo restamos de lo que mide nuestra glenoides y lo multiplicamos por 0.83. Y entonces volvemos a obtener este valor, que es nuestro carril glenoideo. Ahora, hablando del intervalo de Hill-Sachs, vamos a recordar que el riesgo de que la lesión enganche y que ocurra una luxación va a depender del tamaño y la localización de la lesión de Hill-Sachs. Está estudiado que entre más medial y más horizontal se dispone la lesión de Hill-Sachs, tiene más riesgo de una luxación recidivante. Hay bibliografía que decía que ya si medía más de 21 era como ya un foquito rojo que estaba indicando que eso ya era una lesión muy grande, pero esto realmente no es tan cierto, o es más bien, otros estudios han determinado que incluso con valores menores que esto podemos tener una lesión off-track. Entonces, no es para que nos guiemos solo con esto, tenemos que calcularlo como tal y determinar si es una lesión on-track o una lesión off-track. ¿Y cómo medimos ahora? Ya medimos la glenoides, ahora nos vamos a enfocar en el húmero. Aquí también podemos reportar el porcentaje de afección si dividimos la cabeza en cuartos. Y entonces aquí igual vamos a hacer una regla de 3 y vamos a saber o a determinar qué porcentaje de la circunferencia es el que está afectado. Pero este no es el valor más relevante. El valor más relevante va a ser sacar el intervalo de Hill-Sachs. Hay dos formas de valorar esto. Como ya les platicaba, una es la dinámica mediante la artroscopía, y ya platicamos por qué no es lo más recomendable por las condiciones del paciente, y porque lo ideal sería evaluarla después de la reparación de la lesión de Bankart, y pues obviamente eso conlleva sus riesgos también, como que una reparación que había sido exitosa, después de estar haciendo ahí la evaluación dinámica, pues afectemos la reparación. Entonces, la importancia aquí va a ser evaluarlo por imagen. También como lo hicimos con el carril glenoideo, pues aquí lo vamos a hacer con la lesión de Hill-Sachs. Y entonces, esto es quizá un poco más sencillo. El intervalo, como ya les platicaba ahorita, va a ser la suma, va a ser el producto de la lesión
de Hill-Sachs, esto es bien importante que elijamos el corte donde la lesión se extiende más hacia medial, donde es más extensa hacia la porción medial, ¿no? Hacia el margen medial. Entonces, aquí es un buen ejemplo de lo que les platicaba ahorita. Más el puente óseo. Bueno, aquí realmente no hay un puente óseo. Aquí la lesión de Hill-Sachs se extiende tanto hacia lateral que casi coincide, más bien coincide con la inserción del mango rotador, y entonces aquí no hay nada que sumar. Pero en este otro ejemplo tenemos que medimos la lesión de Hill-Sachs, que nos da un 23.1 milímetros, y tenemos que sumarle el puente óseo desde donde termina la lesión de Hill-Sachs hasta la inserción del mango rotador. Entonces, ahora sí vamos a tomar los datos que habíamos obtenido del carril glenoideo en diapositivas anteriores, los mismos 18.7, para hacer el comparativo que si fuera el hombro del mismo paciente, tenemos un carril glenoideo de 18.7 y un intervalo de Hill-Sachs de 26.1. ¿Okay? Y entonces, aquí lo que determinamos, esto es muy importante aprenderlo, porque si nuestra lesión de Hill-Sachs, nuestro intervalo de Hill-Sachs es mayor que nuestro carril glenoideo, significa que entonces se sale del carril, como el dibujito del carrito, y quiere decir que tiene un riesgo de engancharse y de luxarse. Si por otro lado, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Igual aquí lo que hicimos fue el cálculo de la superficie con el método del círculo perfecto. Hicimos el cálculo de la superficie afectada, que nos da un compromiso de la superficie glenoidea de 13.9%. Vamos a sacar el carril glenoideo. Ya vimos que tenemos que tomar el diámetro mayor menos el déficit glenoideo como tal, y el resultado lo multiplicamos por 0.83. Entonces, en este caso en particular, nuestro carril glenoideo nos dio un producto de 19.4 y nuestra lesión de Hill-Sachs nos mide 17.3. Entonces, en este análisis lo que observamos es que el intervalo de Hill-Sachs es menor que el carril glenoideo, y entonces aquí podemos determinar que esta es una lesión on track o una lesión que no engancha o que no tiene riesgo de engancharse y por lo tanto de luxarse. ¿Ok? On track. Ahora, esta diapositiva pues es muy importante porque a lo mejor ustedes se van a estar preguntando como para qué vamos a estar haciendo todos esos cálculos y esas sumas y esas divisiones. Bueno, porque realmente es relevante. Tan relevante que hay un algoritmo que utilizan los traumatólogos para decidir, dependiendo del porcentaje de pérdida glenoidea, de pérdida ósea, y dependiendo si esta es una lesión que no engancha o una lesión que engancha, entonces es que se toma la decisión del tipo de tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. Entonces, realmente sí es muy relevante. Obviamente, cada paciente es distinto y tal vez no sean reglas que sigan al pie de la letra, pero sí es una guía muy importante para los traumatólogos para ver cómo van a abordar ese paciente. Entonces, aquí los valores que están definidos como umbrales, que son ya como alarmantes para la pérdida glenoidea, es del 25%, igual del Hill-Sachs, ¿no? Entonces, además de tomar estos valores de pérdida ósea, que ya vimos cómo los calculamos solamente con reglas de 3, vamos a tomar en cuenta si la lesión es una lesión on track o una lesión off track, y entonces a partir de ahí vamos a poder saber si el paciente requiere qué tipo de tratamiento. Vamos, por ejemplo, a observar que una lesión con una pérdida ósea menor del 25% y que es una lesión sin riesgo de engancharse, entonces es candidato solamente a que hagan una reparación del tejido blando, es decir, una reparación de la lesión de Bankart por vía artroscópica.
Ahora, si igual es una lesión que no tiene riesgo de engancharse, pero nos ocupa o afecta más del 25% de la superficie glenoidea, aquí se requiere ya un tratamiento de aumento. Esto es un tratamiento de una transferencia coracoidea para que esa porción como tal, transfieren la porción distal de la coracoides al margen de la glenoides anterior inferior para que ocupe ese espacio, ¿no? Es como tal una transferencia ósea y puede ser de estos dos tipos, de Bristow o de Latarjet, y esto lo que varía una con otra es el porcentaje que cubre, ¿no? Cerca del 15% de la superficie contra un 30%. Y pues así podemos seguir viendo las diferencias en el algoritmo. Por ejemplo, una lesión que igual representa que tiene una pérdida ósea menor del 25%, pero que tiene un riesgo por el carril glenoideo y las mediciones que tomamos, que determinamos que sea una lesión off-track con riesgo de engancharse y luxarse, pues el abordaje es distinto. Si es el caso del paciente y si el paciente no es atleta, entonces lo que se le va a ofrecer es un procedimiento como tal. El remplissage es una palabra que es francesa y realmente su significado significa, valga la redundancia, rellenar. Entonces, aquí lo que buscamos, ahorita les voy a poner la imagen de cómo es que realizan este procedimiento, es precisamente rellenar el defecto óseo para poder convertir una lesión que originalmente es una lesión off-track en una lesión on-track. Eso es cuando el paciente no es atleta. Recuerden que desde el principio veíamos que la edad y la actividad física del paciente son factores muy importantes para la elección también del tratamiento. Entonces, volvemos aquí al algoritmo. Si es una lesión igual, menor del 25%, pero que tiene riesgo de engancharse y se da en atletas y tenemos un alto riesgo de recurrencia, aquí lo que tenemos que hacer es un procedimiento directamente que incremente la estabilidad de la articulación y convierta la lesión off-track a on-track. Y lo sugerido es, por ejemplo, un procedimiento de este tipo, como un Latarjet. Ahora, si tenemos como el peor de los escenarios y nuestra pérdida ósea es mayor del 25% y aparte es una lesión off-track, entonces aquí lo más recomendado igual es iniciar con un procedimiento que aumente la estabilidad de la articulación, como un procedimiento de Latarjet, y si el paciente no responde a esto, realizar un remplissage o un injerto óseo incluso. Ahora, es importante, la verdad que sí lo es, saber un poco de cómo son los procedimientos, ¿no? De qué es lo que hacen en los procedimientos, y les quise poner solo estas 3 imágenes, son muy representativas sobre lo que es una reparación de banca. Implica nada más un ancla y una sutura para fijar otra vez el labrum desplazado. Cuando tenemos un Latarjet, pues ya lo vimos, implica una transferencia ósea de la coracoides hacia el margen antero inferior de la glenoides para reponer esta pérdida ósea, y se fija, ¿no? Igual con tornillos. Y cuando tenemos un procedimiento de relleno, pues aquí es más complejo porque como tal se hace una tenotomía del infraespinoso y de la cápsula y se fija como tal con un ancla al defecto de Hill-Sachs. Esto con la finalidad de como tal rellenarlo, como su nombre lo dice, se rellena el defecto y entonces ya no hay manera de que el defecto de la glenoides enganche porque ya se rellenó el defecto, ¿cierto? Normalmente este procedimiento suele ir acompañado también de algo a nivel de la glenoides, como un Latarjet, ¿no? Que estamos viendo aquí también. Y pues otros casos, aquí les quise poner esta imagen y ahorita les platico el por qué. Esto es como se ve un procedimiento de este tipo, porque también tenemos que familiarizarnos con eso, ¿no? Con saber que si este paciente ya está operado,
cuáles son los hallazgos que podemos encontrar y que son normales, y cuando también vamos a ver algo que, aunque esté operado, cuando estamos observando algo que es realmente patológico y que puede representar una complicación o un desgarro, etc. Entonces, es importante que nos familiaricemos, que sepamos cómo es el procedimiento quirúrgico y que sepamos cómo se ve por imagen, ¿no? En este caso, por resonancia. Y pues finalmente, en casos muy extremos, donde el déficit humeral es muy grande, una lesión muy profunda, una lesión muy extensa, de Hill-Sachs lo que se hace es como tal una osteotomía y se pone un injerto, un aloinjerto, normalmente es de cadáver, y se fija, igual con 2 tornillos. Entonces, también esto hay que saber que es pues producto de un cambio quirúrgico, pero hay que saber detectar también si esto se complica, ¿no? Entonces, las conclusiones es recordar los patrones de lesión del labrum glenoideo anterior inferior. Y aquí yo creo que no asustarnos con el que tenemos que usar y aprendernos los acrónimos, porque la verdad es que no es cierto, siempre y cuando ustedes describan bien la lesión, eso es lo más importante. Si no le quieren poner el acrónimo, está bien, no pasa nada, pero tienen que describir bien la lesión y expresarla por zona horaria para que se pueda, para que todo, es un lenguaje que todos entendemos, ¿cierto? Igual el traumatólogo, el ortopedista. Entonces, así es como lo tenemos que hacer, describir todo lo que vemos, describirlo bien y por zona horaria, y si no quieren usar los acrónimos, no hay problema. Recordar que pues hay varios tipos de inestabilidad de hombro. En esta plática no los abordamos todo. Abordamos la inestabilidad anterior, que normalmente es con este acrónimo, y es traumática, asociada a lesión de Bankart, y es quirúrgica. Hay que recordar que la recurrencia de estas lesiones tiene todo que ver con la edad del paciente, la actividad física y, como ya estuvimos estudiando a través de la plática, con el porcentaje de déficit óseo. Hay que recordar el concepto de carril glenoideo y que según todos los estudios que se han hecho, realmente provee una evaluación preoperatoria confiable. Hay que conocer, aprender a calcular el déficit óseo y saber que es importante para la elección del tratamiento, porque ya lo estuvimos revisando también. Siempre recuerden buscar lesiones asociadas. No solo piensen en que, pues es un Bankart y ya. Recuerden que el Bankart se puede extender hacia el labrum antero superior. Recuerden que puede haber lesiones también del manguito rotador. Sobre todo hay que considerar las probables por el mecanismo de lesión, los probables desgarros del subescapular y lo que les platicaba ahorita ya al final, el saber reconocer cuando un paciente tiene ya cambios postquirúrgicos, qué es lo normal que vamos a ver y cuándo no es normal. Y pues eso sería todo. Espero no haberlos aburrido mucho con las matemáticas. Espero que realmente aprendan a calcularlo y que lo apliquen, que lo utilicen para el beneficio pues de nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias.